La Patagonia no arde en silencio. Cada vez que lo hace, no solo se quema bosque, se activa algo más profundo. Preguntas que no terminan de cerrarse, decisiones que no se anuncian del todo y un territorio que se vuelve a quedar en disputa. Este video no parte de una acusación, tampoco de una teoría, parte de una observación recurrente. Cuando la Patagonia se incendia, el fuego no es solo ambiental, es territorial y casi siempre político. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado. Durante las primeras semanas de enero de 2026, múltiples incendios forestales activos afectaron a la Patagonia Argentina, con focos principales en la región andina de Chubut, especialmente en la zona del lago Epuyén, Puerto Patriada y Neuquén. En provincias como Río Negro y Santa Cruz, algunos focos fueron contenidos, pero permanecieron bajo alerta de emergencia. Las cifras varían según la fuente y el momento del reporte. Autoridades de combate de incendios y cobertura de agencias han informado entre 12.000 y más de 15.000 hectáreas afectadas. Más allá del número exacto, hay elementos comunes confirmados: amenaza directa a comunidades e infraestructura, evacuaciones previas, despliegue de cientos de brigadistas, apoyo aéreo logístico y participación de fuerzas armadas en tareas de apoyo. Las condiciones también son claras: sequía prolongada, viento y un clima que favorece la propagación rápida del fuego. Los incendios, sí, lamentablemente es algo que no nos extraña, algo que hablábamos con los vecinos, que ya no estamos sorprendidos de que nos prendan fuego a la Patagonia. Sabemos que es a propósito, lo tenemos recontra. Las causas, en cambio, no están cerradas. Autoridades han señalado que se investigan distintos escenarios y que, al menos en uno de los focos principales, no se descarta intencionalidad. Ese punto, la falta de cierre, es el que transforma este incendio en algo más que una emergencia ambiental. Para entender por qué estos incendios generan una reacción distinta, hay que detenerse en el territorio. La Patagonia no es solo una región extensa, es uno de los espacios estratégicos más importantes de la Argentina. Concentra reservas críticas de agua dulce, potencial energético de largo plazo, biodiversidad de alto valor y paisajes con proyección turística internacional. Todo eso en un contexto particular: baja densidad poblacional, grandes extensiones fiscales y comunidades pequeñas, todas estas dispersas y con capacidad limitada de incidencia política. Esa combinación produce una tensión estructural. El territorio es clave para el Estado, pero está poco defendido demográficamente. Desde el análisis territorial, eso convierte a la Patagonia en un espacio altamente planificable desde arriba, pero socialmente vulnerable frente a decisiones externas. Por eso, aquí un incendio no se percibe solo como pérdida ambiental, se percibe como una alteración del equilibrio territorial. Los grandes incendios en la Patagonia no son un fenómeno excepcional, son recurrentes. Cada verano se repite una secuencia conocida: incendios de gran escala, declaraciones iniciales, apertura de investigaciones y con el tiempo una ausencia de cierre claro. Lo que no suele repetirse con la misma contundencia es la identificación concluyente del origen, la determinación de responsables o condenas judiciales visibles. Parte del problema es técnico. Determinar el origen de un incendio forestal implica peritajes en zonas devastadas, reconstrucciones complejas y análisis en territorios extensos. En muchos casos, el punto de inicio ya no existe cuando se llega a investigarlo. Esa brecha entre lo que se sospecha y lo que se puede probar es uno de los vacíos que nunca termina de cerrarse, y cuando los vacíos se repiten, dejan de percibirse como excepciones. Aquí aparece la pregunta que atraviesa toda la Patagonia cada vez que arde. Si las causas nunca terminan de cerrarse, si los incendios se repiten y si el territorio es estratégicamente valioso, ¿qué ocurre después del fuego? Porque cuando las llamas bajan, el incendio deja de ser una noticia, pero el territorio queda expuesto. Y es en ese momento, no durante la emergencia, cuando empiezan a moverse las decisiones más importantes. In cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Y es algo que ya últimamente lo hacen en nuestra cara y ni siquiera lo disimulan. No tienen nada, o sea, no lo disimulan porque tienen todo de su lado. Cuando un incendio se apaga, el territorio no vuelve al punto inicial, cambia de estado.
Un bosque quemado ya no es solo un ecosistema dañado, es un espacio que entra en una discusión administrativa, legal y política. Aparecen preguntas que antes no estaban sobre la mesa. ¿Qué se puede reconstruir? ¿Bajo qué normas? ¿Con qué tipo de inversión? ¿Y con qué prioridad? El incendio, sin proponérselo explícitamente, reordena la agenda. Uno de los debates más delicados que se activa después de grandes incendios es el uso del suelo. En Argentina existen normativas que en principio restringen cambios de uso en zonas afectadas por incendios forestales, especialmente cuando se trata de áreas protegidas o bosques nativos. Sin embargo, la aplicación de estas normas depende de clasificaciones previas, de interpretaciones administrativas y en muchos casos de actualizaciones posteriores al evento. El resultado es un escenario conocido. El incendio no habilita automáticamente un cambio de uso, pero sí abre procesos de revisión, excepciones y reinterpretaciones. No es un mecanismo inmediato, es gradual, y es ahí donde el incendio deja de ser un hecho ambiental y se convierte en una condición política. Durante el incendio, el foco está en el combate del fuego. La opinión pública observa, se moviliza y exige respuestas urgentes, pero las decisiones estructurales no se toman ahí, se toman después, cuando la atención mediática baja, cuando las imágenes dejan de circular, cuando el territorio ya no es tendencia. Ese desfase temporal no es casual, es funcional. Permite que decisiones complejas y a veces impopulares se procesen con menor presión social. En la Patagonia, este patrón se repite con frecuencia. Primero el desastre, luego el silencio y finalmente la reorganización. En paralelo a la gestión interna, aparece otro elemento que genera inquietud: el discurso político y económico sobre la Patagonia. En foros internacionales, encuentros empresariales y espacios de inversión, la región suele ser presentada con un lenguaje específico: territorio con enorme potencial, región subutilizada, espacio disponible para el desarrollo. En algunos casos, estas declaraciones se producen muy cerca de tiempos de grandes incendios. No son afirmaciones ilegales, tampoco necesariamente coordinadas, pero generan una fricción evidente. Mientras comunidades locales lidian con la pérdida ambiental y material, el territorio empieza a ser leído como espacio de oportunidad. El problema no es la inversión en sí, es el timing y el marco desde el que se plantea. Hay una idea histórica que atraviesa el discurso sobre la Patagonia: la noción de vacío, vacío demográfico, vacío productivo, vacío de infraestructura. Esa lectura ignora deliberadamente a las comunidades locales, pueblos originarios, economías regionales y vínculos históricos con el territorio. Pero resulta funcional para ciertos proyectos porque transforma un espacio habitado en uno disponible. Cuando un incendio ocurre en un territorio ya leído como vacío, el daño ambiental no solo destruye bosque, debilita la posición de quienes lo habitan. Hasta el momento no hay documentos que vinculen directamente incendios con proyectos políticos. Lo que sí hay es recurrencia, vacíos de cierre, discursos que se superponen y decisiones que se toman cuando el fuego ya no ocupa pantalla. La pregunta ya no es solo cómo se incendia la Patagonia, sino qué se redefine después, porque el incendio termina, pero el reordenamiento empieza ahí. Hasta este punto hay algo que es importante decir con claridad. No existen pruebas públicas que permitan afirmar que los incendios en la Patagonia respondan a un plan político coordinado para reordenar el territorio. No hay documentos, órdenes ni cadenas de mando verificadas que sostengan esa hipótesis, pero el análisis no se agota ahí, porque el problema no es solo lo que puede probarse, sino lo que se vuelve estructuralmente posible cuando ciertos eventos se repiten sin cierre. Entre la acusación directa y la ingenuidad absoluta existe un espacio legítimo de análisis, y es en ese espacio donde se mueve este capítulo. Sospechar no es afirmar, tampoco es inventar. La sospecha aparece cuando un fenómeno se repite, las explicaciones nunca terminan de cerrarse, y los efectos posteriores benefician a actores con capacidad de decisión. Eso no implica causalidad automática, implica asimetría de poder. En territorios estratégicos, la ausencia de respuestas claras no elimina las preguntas, las acumula. Un incendio no decide el futuro de la Patagonia, pero lo habilita. Habilita revisiones normativas, habilita excepciones administrativas, habilita discursos de reconstrucción, desarrollo y oportunidad. El fuego no planifica, pero crea condiciones. Cuando esas condiciones se repiten, dejan de ser anecdóticas.
Cuando una región pierde bosque, infraestructura y cohesión social, pierde también capacidad de negociación. Las comunidades afectadas están ocupadas en reconstruir. El Estado central gestiona urgencias múltiples. La opinión pública ya está mirando otro tema. Ese es el momento en que las decisiones de largo plazo se vuelven más fáciles de tomar. No necesariamente más justas, sino más fáciles. La Patagonia siempre ha estado atravesada por una tensión de fondo. Es parte del territorio nacional, pero muchas de sus decisiones estratégicas se discuten lejos de allí. Eso no es nuevo. Lo nuevo es la escala de los intereses en juego. El agua, energía, tierras, clima, proyección internacional. En ese contexto, cada incendio no es solo una tragedia ambiental, es un episodio que vuelve a poner en discusión quién decide sobre el territorio. Estas preguntas no persisten porque haya una conspiración comprobada, persisten porque los incendios se repiten, las investigaciones no cierran, las decisiones posteriores no siempre son transparentes y el territorio sigue siendo estratégico. Mientras esos elementos sigan coexistiendo, la sospecha no va a desaparecer. Cuando no hay información clara, cuando los procesos no se explican, cuando las comunidades no participan, el vacío se llena con desconfianza, y en territorios frágiles, la desconfianza es tan destructiva como el fuego. La Patagonia se incendia, las llamas se apagan, el bosque tarda décadas en volver, pero las decisiones que se toman después del fuego pueden durar mucho más. Este video no afirma que exista un plan oculto, tampoco acepta que todo sea casual. Se limita a observar un patrón, incendios recurrentes, cierres incompletos, territorio estratégico y decisiones que llegan cuando ya nadie mira. En contracampo, entender ese patrón es más importante que elegir una versión cómoda, porque cuando el fuego desaparece de la pantalla, el territorio sigue ahí, y alguien siempre decide sobre él.